Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Historias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde toma lugar cada una de las historias. La primera historia nos fue compartida por Itzel Martínez Vélez, desde la Ciudad de México. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre los doppelganger? Esos dobles que se supone que todos tenemos. Bueno, pues justo de ellos te voy a hablar. Tendría unos 14 años la primera vez que vi algo así. Esa noche mis papás habían salido a una reunión y mi hermano se había quedado a dormir en casa de un amigo, así que estaba sola en casa. Nunca me había dado miedo en quedarme sola, incluso cuando ya había escuchado uno que otro ruido raro como los que estoy segura la mayoría de nosotros ha escuchado alguna vez. Ruidos como si aventaran alguna canica en el techo, como si algo se cayera a mitad de la noche. Esos ruidos que estoy segura, como les digo, que alguna vez en la vida todos nos ha tocado escuchar, pero que por alguna u otra razón pasamos siempre desapercibidos o les damos menos importancia cada vez. Ese día, recuerdo que estaba en mi cuarto viendo la tele. Era viernes y estaba cansada, así que bajaría a la cocina por agua, a lavarme los dientes, para irme a dormir temprano. Cuando estaba en el baño, lavándome los dientes precisamente, tenía la puerta abierta y, en el espejo que daba hacia la sala, alcé la vista por un segundo y vi a mi mamá caminando de la sala hacia el baño, muy despacio. Recuerdo que por un momento pensé que el cansancio me estaba haciendo ver cosas porque yo sabía que mis papás no estaban y aún no llegaban. Incluso aunque no me hubieran avisado, yo los hubiera escuchado entrar por la puerta. Sabía que estaba sola. Así que giré la cabeza y, en efecto, no había nadie. Bueno, seguí con mi rutina antes de dormir. Me lavé la cara y cuando me la estaba secando, abrí los ojos y, de nuevo, la vi. Esta vez mucho más cerca, a unos pocos metros de llegar a la puerta. Y fue ahí cuando pude verla por unos segundos más. Y era ella. Pero, a la vez, había algo en ella que no era normal. Su mirada era muy diferente. Era una mirada como vacía. Fue algo que me comenzó a dar mucho miedo. Supe, no sé por qué, que ella no era mi mamá. Giré de nuevo la cabeza y nada, no había nadie. Prendí todas las luces y cuando me disponía a subir las escaleras, de nuevo la vi. Pero ahora ella estaba parada al fondo del pasillo que daba hacia su cuarto, al final de las escaleras. Hasta ese momento de mi vida, nunca había sentido tanto miedo. Solo pude bajar corriendo lo poco que había avanzado de las escaleras hacia la puerta. Tomé las llaves del auto de mi mamá y me encerré ahí hasta que llegaron mis papás de su reunión en la madrugada. Obviamente, cuando les conté, nunca me creyeron. Pero eso, desafortunadamente, no fue todo. Ya había pasado algún tiempo de esta primera experiencia que les conté, cuando un día, mi hermano, mi primo y yo, estábamos preparándonos para salir al centro de Coyoacán por la noche para cenar y a dar una vuelta aprovechando. De nuevo, era viernes por la noche.
y mi papá, según yo hasta ese momento, no había llegado de trabajar. Mi mamá no recuerdo dónde había ido, pero tampoco estaba. Había salido ya desde la tarde. Bajamos las escaleras hacia la sala que estaba con la luz apagada y con la luz tenue de la calle que alumbraba la sala. Vimos a mi papá sentado en el sillón. Era él. Los tres lo vimos. Estaba solo, sentado en la oscuridad, sin decir nada. En ese momento yo pensé que estaba muy cansado, así que solo le dijimos que saldríamos un momento y que no tardaríamos. Él solo nos vio, pero no dijo nada. Fue entonces cuando, bajando las escaleras para abrir la puerta que da hacia la calle, pasando por el garage, vimos que no había ningún coche ahí. Se nos hizo muy raro, pero aún así salimos. No regresamos para nada. Estábamos cerrando la puerta cuando vemos que viene un auto hacia nosotros. Era mi papá, preguntándonos a dónde íbamos. En ese momento no me lo dijeron, pero noté que no solo a mí, sino que a mi primo y a mi hermano se nos había paralizado el cuerpo. Lo habíamos visto solo hace algunos segundos en la sala. No lo habíamos imaginado, los tres. ¿Cómo íbamos a imaginar la misma cosa? Entonces, lo que vimos no era él. No podía serlo, puesto que apenas enfrente de nosotros estaba llegando del trabajo. Por supuesto que cuando le contamos tampoco nos creyeron. Y a pesar de que esta vez no solo lo vi yo. A partir de ese día y hasta que pude salir de casa de mis padres tiempo después, cuando pude independizarme, jamás volví a quedarme sola. Y hasta la fecha, mis papás siguen pensando que fue solo nuestra imaginación. Pero yo sé lo que vi. Y por suerte no solo lo vi yo. Por lo que puedo decirles que aquello fue real. Que hay algo o alguien que puede tomar nuestra forma y que no sé de dónde vengan o por qué a veces nosotros podemos verlos o qué intenciones tengan. Pero hay algo en ellos que no es normal. La mirada, sobre todo, la cual te da ese sentimiento de tanto miedo cuando están cerca, a pesar de verse iguales que las personas que queremos y amamos. A pesar de eso, te das cuenta enseguida que es otra cosa, que no debes acercarte. Ese sentimiento y aquellas imágenes jamás las voy a poder olvidar. Y aún hoy, a mis 37 años, lo sigo recordando y aún se me enchina la piel cada vez que lo cuento. Pero antes de irnos con la siguiente historia, me gustaría recomendarles una aplicación que me ha ayudado a obtener ingresos extra en estos tiempos. Binomo es una aplicación para hacer trading que nos ayuda a obtener esos ingresos extra que nunca vienen mal, siempre y cuando hagamos inversiones inteligentes. Pero no se preocupen, que la aplicación es 100% segura y encima, que entrando a mi enlace que les dejaré en la descripción, los llevará directo a la descarga de la aplicación que puede ser usada en tablet, celular o computadora y les darán una cuenta demo con $1000 para practicar sin riesgos. Y aquí en pantalla les estaré mostrando. De acuerdo a la gráfica que se muestra en tiempo real, debemos predecir si el valor va a subir o bajar en el tiempo que indiquemos. En mi caso voy a invertir $20 y predigo que el valor va a subir. Veamos si sube. Y como ven, con esta predicción acabamos de generar $36. Esta aplicación es únicamente para mayores de edad. Y recuerden que las operaciones financieras pueden implicar mayores riesgos, por lo que personalmente les recomiendo practicar con la cuenta demo antes de comenzar a invertir dinero real, para generar ganancias y no pérdidas. Pero para aprender más sobre trading, les invito a seguir la cuenta de Instagram de Binomo que también dejaré aquí abajo en la descripción. La siguiente experiencia nos fue compartida por Andrés Cisneros. Esto pasó hace unos años atrás. Soy de Jalisco, para ser más exacto de Tonalá. Cerca de ahí se frecuenta mucho un tianguis de artesanías muy conocido. De seguro varios de los oyentes lo conocerán. En aquel entonces, tuve problemas con mi expareja.
Así fue incrementando el asunto hasta que decidimos separarnos, y debido a esto, tuve que irme a vivir a otro lado. Elegí un lugar cerca del municipio para seguir viendo a mi hija. Era un fraccionamiento cerca de la autopista Guadalajara-México, mejor conocida como Prados. Este fraccionamiento es de casas dúplex o departamentos de 2 plantas, y en cada planta vive una familia. La mía era en la parte inferior. No era muy grande, pero era lo suficiente para vivir cómodamente. En ese tiempo que recién llegué a vivir, vivía muy poca gente a mis alrededores. No teníamos vecinos en la parte de arriba, y al lado también estaba solo. Pero en la casa de mi derecha, en la parte superior, sí vivía una familia. Durante un tiempo todo transcurrió muy bien. Trabajaba la mayor parte del día y llegaba muy tarde a la casa, así que hasta esos días no había vivido nada fuera de lo normal por el tiempo en el que estaba en casa, supongo. En aquel fraccionamiento era muy fácil escuchar a los vecinos. Las voces de los niños, las parejas peleando, si en alguna ocasión daban pasos con tacones y todo eso. Incluso si no vivieran a mi lado, era muy silencioso el fraccionamiento, así que podía escuchar todo. Empecé a salir con una amiga la cual tenía mucho tiempo de no haber visto, pero tenía muchos años de conocerla también. Fue a visitarme un día, y por las pláticas tan prolongadas y de ponernos al día, se nos fue el tiempo. Se nos hizo tarde y como ella tenía una hija muy pequeña quien la acompañó esa noche, le di la opción de quedarse a dormir. No vayan a pensar nada malo. Ella dormiría en mi habitación y yo en mi sala. No tenía problema con eso para nada. A lo que terminó aceptando, ya que no teníamos opción. Me acosté en mi sofá y, luego de unos pocos minutos, escuché, en el piso de la casa de al lado, cómo dejaban caer una canica en el suelo. Ya saben, al inicio golpes fuertes y pausados, luego otros más seguidos, para dejar de rebotar. Aquel sonido era aparentemente en la casa de al lado en el segundo piso. Y así fue. El sonido de aquella canica estuvo por varios minutos hasta que terminé por quedarme dormido de tanto escucharlo. Supongo que me terminó arrullando. Al día siguiente, mi amiga se fue muy temprano de la casa. Nos despedimos y yo no tenía mucho que hacer. Era fin de semana y no vería a mi hija porque su mamá la llevaría de paseo, por lo que me puse a ver películas y dormitar un poco durante el día. En eso estaba cuando un ruido afuera me despertó. Me levanté enseguida, ya que sí había un poco de delincuencia por la zona y debía estar seguro de cualquier cosa. Salí y vi que eran mis vecinos, los que vivían en la casa de al lado en la parte de arriba. Aproveché para conversar un poco, ya que tenía unos meses viviendo allí y no me había dado el tiempo de conocerlos. Me acerqué con el padre de familia, quien bajaba unas cosas de su carro. Lo saludé y le pedí que me disculpara si la música de anoche los había despertado, ya que mi amiga y yo habíamos puesto música. Él solo me dijo que no me preocupara, que no había sido molestia, pero sí noté que cambió un poco su expresión, mientras seguía bajando cosas de su auto. Le hice otro comentario, disculpándome de nuevo por haber despertado también a su hijo, ya que lo había escuchado ponerse a jugar y que fue ahí donde creí que el volumen había hecho que se les fuera el sueño. Y la expresión del señor fue aún más de asombro, y me dijo que ellos recién habían llegado. Se habían ido desde el viernes pasado a casa de unos tíos en Zapotlanejo, y apenas ese día estaban llegando a su casa. Yo me quedé sin saber qué decirle, y más cuando recordaba que justo esa mañana había escuchado precisamente de ahí, de su casa, cómo movían y arrastraban muebles. Luego de eso, de unos cuantos días, la casa comenzó a oler mucho a humedad, y lo noté muy fácilmente, porque no me había pasado.
ni un solo día, y por más que limpiaba y secaba la casa como pudiera, ese olor no se iba. Así estuve unos cuantos meses más, con esos ruidos aún, pero ya no me dejaban dormir por lo extraño que había sido aquella vez. Las canicas, principalmente, y ese olor. Así fue hasta que me dieron mi casa por parte de mi trabajo y pude cambiarme. Tengo conocidos en aquel fraccionamiento, con quienes aún sigo en contacto de vez en cuando, y me dicen que a ellos también les ha tocado escuchar esa canica, pero en otras partes del fraccionamiento. Amigas y amigos, me gustaría decirles que el próximo miércoles 10 de noviembre, nuestro amigo Pablo del canal El Cuentista de lo Invisible, un muy buen canal por cierto, para que se den la vuelta, nos invitó a una entrevista completamente en vivo. Será a las 9:30 p.m. hora centro de México, para que se den la vuelta por ahí, nos saluden, platiquen con nosotros, y si no, como quiera el video queda guardado por si lo quieren escuchar luego. De todos modos, les dejaré el enlace estos días por ahí para su canal, y como quiera ese mismo día en el cual subimos video en este canal, les estaré recordando, para que se den la vuelta y saluden también a nuestro amigo Pablo. Y vámonos con la siguiente historia de esta noche, la cual nos fue compartida de manera anónima, y la persona que nos la compartió nos escribió desde Corrientes, Argentina. Soy licenciada en psicología. Por obvias razones necesito mantener mi identidad y la de las personas implicadas en la historia en anónimo. En una ocasión, me tocó atender a una mujer adulta justo en mi primer año de haberme recibido. En aquel entonces yo era una persona extremadamente escéptica. Consideraba que todo tenía una explicación con bases en la ciencia y en lo empírico, lo comprobable. Lo demás podría decirse que lo consideraba como historias que algunas personas se inventan para explicar sucesos naturalmente humanos. Si bien el motivo de la consulta eran asuntos completamente distintos a lo que les voy a relatar, este tema surgió entre las tantas dificultades que atravesaba esta persona. En uno de nuestros encuentros, me contó que a su marido le habían hecho un mal. Obviamente que cuando escuché esto, ya me había dispuesto a escuchar con mucha paciencia, tratando de no minimizar el padecimiento de esta mujer, independientemente de mis creencias sobre ello. Me relató que en su casa hubo una invasión de insectos de todo tipo, que anteriormente no era así. A este tipo de eventos le pude encontrar una explicación lógica, pero luego prosiguió. Decía que de su colchón matrimonial brotaban pulgas, que no se explicaba cómo eso podía ser posible, y me dijo: si a usted le cuesta creerlo, imagínese lo que era para mí verlo y no saber lo que pasaba. Yo intentaba, como cualquier psicólogo, trasladarme mentalmente a su habitación, a ese momento, e imaginar ver pulgas saliendo de un colchón. Parecía absurdo e imposible. No entendía cómo podían salir pulgas de un colchón. Me dijo que era algo impresionante, que era una masa negra de pulgas. Luego, me dijo que las cosas en su matrimonio iban de mal en peor, hasta que llegó un punto en el que se separaron. Alguien de su familia le dijo que debía ir con una curandera. Esta persona le hizo una famosa limpia y me contó que su exmarido comenzó a tener vómitos, pero que no eran normales. Él vomitaba cabello, mucho cabello negro, y en ocasiones mezclado con una cosa negra que no sabían tampoco qué era. Yo, a este punto, ya estaba bastante impactada cuando me mencionó todo esto. Cabe decir que este sujeto la había dejado por otra mujer. Luego de esa limpia, las cosas se calmaron y hasta volvieron a estar juntos, y todas esas cosas extrañas que estaban pasando se dieron. Fue ahí cuando dejó a la otra mujer por la que la había dejado y regresó con su esposa. En otra oportunidad,
otra paciente, quien iba a consultar conmigo por un trastorno de la conducta alimentaria. Y aclaro el diagnóstico para que se entienda que cuando me contó esta historia era algo muy inesperado, teniendo en cuenta lo que debíamos trabajar. Le pasaban cosas inexplicables, muebles moviéndose en la parte de arriba de su casa, ropa que salía volando de los roperos sin ninguna fuente aparente, y que encontraban todos los muebles vacíos y las cosas desparramadas en los pasillos. Dice que estas cosas eran eventuales, pero cuando llamaron a un sacerdote para que fuera a bendecir la casa, precisamente para que estas cosas ya no pasaran, fue ahí cuando se pusieron aún más intensas. Uno de los placares que tenía en una puerta corrediza me dijo que también comenzó a abrirse y cerrarse bruscamente, como en las películas, así de exagerado, pero era real. Y que en un momento, ella, muy enojada ya, más que asustada, les gritó groserías a quienes estuvieran haciendo eso y les pidió que se mostraran si era tan malo aquello. Y que en ese mismo instante sintió cómo le dieron una cachetada en el rostro, un golpe bastante fuerte, y que eso la hizo salir inmediatamente de su habitación y de su casa. Tal vez las historias no son tan fuertes o tengan alguna conclusión, pero hoy en día, con más años de experiencia y de estudio, he comprendido que hay cosas que no podemos explicar, por más que le busquemos, o que las explicaciones que creemos tener se quedan bastante cortas. Hay mucho en este mundo que desconocemos. A mí en particular, me han pasado cosas que no supe cómo explicarlas. Y repito, soy una persona de ciencia, empírica, que busca siempre comprobar todo, con lo observable. Sin embargo, aprendí a respetar lo que no entiendo y asumir que no tengo respuestas certeras para este tipo de casos. Demos un ejemplo. En la esquizofrenia se pueden observar cosas realmente espeluznantes, pero no hay que satanizarlo. De cierta manera es algo natural y que se debe atender sin ningún tabú. Pero es fuerte, claro, y más si uno no está preparado para ello. Si no es así, puede generar un gran impacto. Pero una persona con esquizofrenia, entre comillas, levitando, quebrándose los huesos, moviendo cosas a su alrededor sin tocarlas, eso no está dentro de las características clínicas. ¿Y a ustedes les ha pasado alguna situación similar? ¿Han escuchado o visto sobre estas figuras o presencias o seres, no sabemos, que toman la forma de alguien que conoces o de usted misma, de usted mismo? Si es así, no duden en escribirnos a través de la página de Facebook El Mausoleo de los Horrores o el correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción o en el comentario fijado. Muchísimas gracias por tanto apoyo y cariño hacia el canal. De verdad que nos sorprende cada día más cómo la gente es tan cariñosa, y no solo hacia el canal sino entre todos. Es, sin duda alguna y con toda la seguridad desde mi perspectiva, desde mi persona, la mejor audiencia que alguien pudiera pedir. Muchísimas gracias por suscribirse, compartir esas historias, recomendarnos, darle me gusta al video para salir en recomendados con más gente y poder traer así más historias. Y muchas gracias a la gente que sigue apoyando el segundo canal, en el cual en estos días estaremos subiendo ya contenido. Solo dejemos que pasen estas fechas tan especiales, como lo fue el especial de Halloween y el Día de Muertos, y ya comenzaremos a actualizar también aquel canal. El enlace también, por si gustan suscribirse de una vez para que no se pierdan cuando subamos algún contenido, lo dejaremos también en la descripción y en el comentario fijado, por si les sirve. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.